Buenas noches, mis amigos y hermanos. Seguimos con estas bienaventuranzas que nos da el Señor en su palabra. Y hoy vamos a tocar Mateo capítulo 5, el verso 5. Dice la palabra: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa ser manso? Bueno, el ejemplo más grande de mansedumbre es el Señor Jesucristo. Él nos dice, ¿no? Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso nos dice el Señor. Dice el Señor. Y si lo dice el Señor, hay que ponerle mucha atención. ¿Por qué el Señor es manso? Y dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque, mis hermanos, miren, ¿cuántos de nosotros o algún ser humano que tiene el poder para defenderse de sus enemigos, que lo escupieron, lo vilipendiaron, le arrancaron cabellos? ¿Se imaginan ustedes? Le dieron de puñetes, le puñetearon, le desfiguraron el rostro. ¿Cuántos de nosotros, teniendo solamente con una palabra, exterminar a aquellos que estaban haciendo eso? ¿Cuántos de nosotros? Perdonen, hermanos, que yo no. Si podía defenderme de aquellos que estaban golpeándome, desfigurándome, escupiéndome, arrancándome el cabello, me hubiera defendido enseguida. El Señor no. El Señor no. Por eso su amor nadie lo puede igualar. Porque cuando le estaban haciendo todo eso, yo estaba en su mente. Yo estaba en su corazón. Usted estaba en su mente, usted estaba en su corazón. Por eso el Señor no reaccionó. Y porque era manso. Jesús era manso. Y la persona mansa no es aquella que no se puede defender. Es aquella que, pudiéndose defender, encomienda la causa a la voluntad de Dios, a la voluntad del Señor. ¿Qué significa manso o mansedumbre en términos teológicos o bíblicos? Bueno, significa tener dominio propio. Dominio propio. ¿Sí? Jesús lo dice claramente: con la paciencia ganaréis vuestras almas. Bueno, la palabra de Dios. Porque, mis hermanos, la persona que es mansa, la persona que en verdad tiene mansedumbre, ¿no?, es una persona que se domina, que puede dominarse a sí misma. Sí, no importa las circunstancias, no importa el problema, no importa la dificultad, sabe dominarse. Aprende a dominarse. Oh, miren, en el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, quiero leer el verso 7 del capítulo 1. 1:7. Fíjense. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. Y si queremos realmente que la mansedumbre sea algo distintivo en nuestras vidas, sabemos también que Dios nos ha dado ese poder por medio de su Espíritu Santo. Tenemos el poder para aprender a dominarnos. Sí, no siempre, y lo reconozco, quien está delante de usted, no siempre podemos dominarnos. Porque por naturaleza los seres humanos somos reaccionarios. Alguien nos provoca y queremos irnos encima de él o de ella. Somos reaccionarios, ¿no? Si un mosquito nos está picando, la primera reacción, ¿cuál es? ¿No? Tratar de acabar con ese mosquito, ¿verdad? Sí. Pero cuando dice aquí, Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, tiene que ver, escúcheme bien, tiene que ver con que bajo cualquier circunstancia nos aprendamos a dominar. Y solo nos aprendemos a dominar cuando pensamos antes de actuar. Cuando pensamos antes de actuar es cuando en verdad nos aprendemos a dominar. Sí, mis hermanos, cuesta aprenderlo, cuesta aprenderlo. Se lo dice alguien que ha luchado y lucha con eso. Sí, cuesta aprenderlo. Pensar antes de actuar. O sea, dominio propio. Y cuando pensamos antes de actuar el dominio propio, podemos ser mansos y poner en práctica para nuestra bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿A cuál tierra se refiere? Claro, a los cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Cielos nuevos, tierra nueva, porque todo lo que vemos, dice la palabra de Dios, todo lo que vemos será quemado. Todo lo que vemos será quemado. Y Dios dará una nueva tierra, una tierra sin pecado, una tierra sin sangre, una tierra limpia y perfecta para que vivamos allí. Sí, el cielo por la eternidad, el paraíso por la eternidad. Eso nos dará el Señor. Y es por eso, dice el Señor, bienaventurados los mansos. ¿Saben, mis hermanos? ¿Saben? Usted puede ser una persona buena, ¿no? Que siempre busca hacer bien. Usted está en una oficina y son 10 personas en la oficina. Y durante 10 años, 15, 20, ha estado en esa oficina. Y siempre se ha comportado dando testimonio de Cristo. Siempre. Pero basta que una vez usted reaccione mal y las personas se van a acordar, no de los tantos años que usted se ha conducido con buen testimonio, se van a acordar de esa mala reacción que tuvo y se la van a señalar. Eso es lamentable, pero así son los seres humanos. Así somos los seres humanos. Sí, una persona se comporta bien, pero la juzgamos. Eclesiastés dice que una mosca hace heder todo. Una mosca. Por eso, en el nombre del Señor, debemos anhelar que el espíritu de poder, amor y dominio propio domine nuestras vidas. Tenemos que aprender a dominarnos a nosotros mismos. Sí, hermanos, ante una provocación de cualquier persona, ante una mala noticia, ante la tentación del pecado, dominio propio, mansedumbre, aprender a dominarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que nos ha dado Dios, nos ha dado esa capacidad, ese poder para dominarnos. En la segunda carta de Pedro,
quiero leerles aquí, capítulo 1, el verso 6. Segunda carta de Pedro. 1, 6. 5 y 6. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 5 y 6. Leamos aquí. Dice el mensaje de Pedro a la iglesia de ayer, de hoy y hasta que el Señor regrese. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, es decir, nuestra fe alimentada por el conocimiento de la palabra, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, la paciencia piedad. O sea, con la palabra de Dios, con la palabra del Señor, es la que nos fortalece por el Espíritu Santo a tener dominio propio, a tener mansedumbre. Porque no hay mejor cristiano ni mejor cristiana que aquel o aquella que aprende a dominarse a sí mismo. Y hermanos, todos los cristianos, todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros puede dominarnos. Y ustedes saben aquella vieja ilustración. No recuerdo de quién fue, pero se la cito. Dice, hay dos perros hambrientos dentro de nosotros mismos. Dos perros hambrientos. El uno que busca siempre hacer el bien y ser de bendición al Señor. Y el otro que busca hacer el mal, yéndose contra los propósitos de Dios. ¿Cuál de ellos es más fuerte? Ustedes saben la respuesta. Aquel a quien alimentamos día a día. Y si nosotros nos alimentamos día a día con las malas noticias, si nosotros nos alimentamos día a día con el chisme, si nosotros metemos en nuestra mente cada día cosas perversas, bueno, ese hombre perverso va a salir y no tendrá dominio propio ni será manso. Pero si nosotros alimentamos ese hombre con la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, bueno, ese Espíritu Santo que está en nosotros dominará nuestro carácter, dominará nuestras malas reacciones, dominará nuestro enojo y no saldrá la ira. Por eso es tan importante que entendamos, bienaventurados los mansos. Sí, hermanos, en la fe. Bienaventurados los mansos, porque de ellos, ellos tendrán la tierra por heredad. En Proverbios, capítulo 14 de Proverbios, leo aquí el verso 29. Proverbios 14, 29. Dice así la palabra del Señor. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Dios mío, ¿cómo nos cuesta esto? ¿Cómo nos cuesta, Señor? El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Hermanos en la fe, ¿por qué? Porque el que tarda en airarse tiene dominio propio, es un hombre manso, es una mujer mansa. Y esa debe ser nuestra meta para este nuevo año. Señor, dame poder, ayúdame a ser manso. Ayúdame a ser mansa. O sea, debe ser una meta en este año. Que bajo cualquier circunstancia o situación aprenda a dominarme, Señor amado. Capítulo 21 de Proverbios. Leo el verso 19. Dice así la palabra del Señor. 21 de Proverbios, verso 19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Y lo mismo aplica al hombre. Dice la mujer aquí, bueno, es a hombre y mujer. Bienaventurado, o mejor es morar en tierra desierta que con hombre rencilloso, peleón e iracundo. Sí, hermanos. A veces es bueno tratar de entender a los que viven a nuestro alrededor.
¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? A veces podemos decirle una palabra desubicada a nuestra esposa, al esposo, a los hijos. O sea, nos desubicamos, olvidamos quiénes somos. Después nos damos cuenta, pero ya tiramos la piedra, ya rompimos el vidrio, ya hicimos el daño. Por eso, mis hermanos, que en este año la principal meta debe ser aprender a ser manso y humilde de corazón, como nos dice el Señor. Y tener por seguridad que su palabra dice: bienaventurados los mansos, porque de ellos será la tierra, o tendrán la tierra por heredad. Oh, hermanos en la fe, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pensar antes de actuar es la enseñanza divina, la enseñanza de su palabra, y que sea la meta para este año 2022. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.